Damos la cordial bienvenida a todos los participantes, deseando que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien. La Universidad Francisco Gavidia, a través de la Dirección de Proyección Social, se les ha invitado a participar en nuestra segunda Expo Becas, en el cual encontraremos desarrollando una serie de webinars con las temáticas de cómo aplicar a una beca en el extranjero. Esta mañana tenemos el honor que nos acompañe la licenciada Celia Gabriela Lemus Romero. Ella es técnica de la Coordinación Interinstitucional y Cooperantes de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional ESCO del Ministerio de Relaciones Exteriores. Le damos la más cordial bienvenida. Recordarles a todos los participantes que pueden dejar sus consultas y dudas de toda esta ponencia que surjan en el chat para poderle dar respuesta, pues, al finalizar la ponencia. Dejo en este momento con ustedes a la licenciada Celia Lemus. Un gusto, licenciada. Hola, buenos días a todos. Espero que me puedan escuchar bien. Bueno, tal como les explicaba agradeciendo la presentación, mi nombre es Celia Lemus. Yo formo parte de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional. Voy a compartir ahorita mi presentación. Solo me confirman si la pueden ver, por favor. Sí se ve, licenciada. Ok. Sí, sí, sí. Listo. Bueno, yo formo parte de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional. Quizás aquí sí voy a hacer una pequeña aclaración. Nosotros no somos parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, nosotros pertenecemos a Presidencia. A partir del año 2020, que fue el año de la creación de la agencia bajo de un decreto ejecutivo, se crea esta agencia con la finalidad de coordinar junto con Cancillería todos los temas de cooperación internacional. Dentro de estos temas se encuentran las becas, porque las becas que nosotros ofrecemos o ponemos a disposición se dan en el marco de acuerdos de cooperación que El Salvador tiene con otros países. Yo formo parte de la Coordinación Interinstitucional y Cooperantes, quien lleva el tema de becas. No únicamente lleva este tema, sino que también lleva otros temas como donaciones, como ayuda humanitaria, como buenas prácticas, etc. Somos 4 coordinaciones las que conformamos esta agencia y somos ahora la entidad rectora, por decirlo de alguna manera, de todo el tema de la cooperación, y lo hacemos de la mano de Cancillería. Bueno, el tema que ahorita más nos interesa y por el cual nos hemos reunido esta mañana es específicamente sobre el tema de becas. ¿Qué específicamente es lo que nosotros hacemos aquí en la agencia? Nosotros lo que nos encargamos es de divulgar, de asesorar y de acompañar a toda la población salvadoreña sobre las convocatorias de becas para estudios en el extranjero. Me detengo un poco aquí porque las becas que nosotros ofrecemos son para estudiar en universidades en el extranjero. Eso no quiere decir que no se pueda dar de una modalidad, que no se puedan dar en una modalidad en línea o a distancia, pero son específicamente para universidades en el extranjero, y eso es importante aclararlo porque algunas veces recibimos consultas sobre cómo pueden aplicar a becas para estudiar en universidades aquí en El Salvador. Lastimosamente esa parte no entra dentro de nuestra jurisdicción, por decirlo de alguna manera, sino que únicamente nos encargamos de todas las becas que son ofrecidas para estudiar en universidades fuera. ¿Quién otorga la beca? Aquí resaltamos también que el tema de la beca en cuanto al financiamiento, los requisitos, la aprobación, no corresponde al gobierno de El Salvador. Es decir, nosotros no tenemos un financiamiento para estas becas, no somos quienes establecemos los requisitos de cada convocatoria, ni tampoco somos quienes decidimos a quién se le otorgan estas becas. Todo esto lo decide nuestro país o socio cooperante, quienes son las instancias que las otorgan. Esto es bien importante porque algunas veces sí se nos acercan preguntándonos el por qué de repente se le otorgó esta beca a X o a Y personas si tenemos de repente un perfil muy parecido, y en este caso pues no es a nosotros quien nos corresponda decidir eso, y tampoco tenemos ningún tipo de intervención en ese proceso de selección.
Y en el tema del financiamiento, pues no es un financiamiento del gobierno de El Salvador, es decir, no son fondos del gobierno de El Salvador con los cuales se cubren estas becas, sino que forman parte, como les decía en un principio, de acuerdos de cooperación. ¿Cuáles son los tipos de becas que nosotros ponemos a disposición o los tipos de estudio que se ponen a disposición? Bueno, algunos de ellos son los cursos cortos. Estos cursos son convocatorias dirigidas en gran medida a la población o al sector público, mejor dicho, a los funcionarios públicos de nuestro país, con la idea de poder crear un recurso humano especializado. Sí hay cursos cortos que pueden ser abiertos de repente a la empresa privada o a la academia. Cada convocatoria es diferente, por lo cual es bien importante leer cada uno de los requisitos, pero en su mayoría los cursos cortos son dirigidos al sector público. Las carreras de pregrado, en este caso son las primeras carreras, la primera introducción al estudio universitario, por decirlo de alguna forma, es específicamente dirigida a bachilleres. No necesariamente deben de ser bachilleres con excelencia académica, ahí dependerá de lo que está solicitando la convocatoria. Y en algunas convocatorias es importante mencionar que se destaca o se prioriza aquellos estudiantes que vienen del sector público o de sectores vulnerables. La siguiente o el último tipo de estudios que nosotros ofrecemos son todos aquellos posgrados, maestrías o doctorados, es decir, ya ese último peldaño en cuanto a la formación universitaria. En este caso va dirigido únicamente a personas que tienen un título universitario y están buscando una especialización. En algunos casos pues hay algún rango de edad establecido para estas personas. Esto no quiere decir que de repente si alguien no tiene 35 años pero ya tiene una maestría, no pueda aplicar. O sea, hay flexibilidad más que todo para edades menores que para edades mayores. Es decir, si la beca establece que hay un límite de edad de 45 años, es bien difícil que haya flexibilidad y que se puedan aceptar personas de mayor edad. El tema de las condiciones de la beca, esto es bien importante revisarlo dentro de la convocatoria, porque aquí es lo que puede hacer que determinemos o definamos si vamos a aplicar o no. Hay dos tipos de condiciones de beca. Uno es la beca completa, es decir, aquella que cubre estudios, que cubre alojamiento, que cubre alimentación, que cubre gastos de vida en general, que cuenta con un seguro médico, en algunos casos cubre hasta gastos de graduación, materiales, de estudios. Disculpe, apagó su micrófono. ¿Ahora? Sí, ya se escucha. Ok, perdón. En este caso, cuando las becas son parciales, es bien importante revisar a qué se refiere con esa parcialidad, porque muchas veces podemos descartarla en automático sin haber revisado que tal vez pueda ser un porcentaje o algo que nosotros sí podamos asumir. En este caso puede ser que no cubra boleto aéreo de repente, sino que nos toque cubrirlo nosotros como becarios. En algunos casos no cubre, por ejemplo, alojamiento y alimentación, sino que cubre únicamente estudios. Casi en su mayoría las becas parciales son así, es decir, que cubren al 100% los estudios, es decir, toda la carrera, pero no cubren los gastos de vida, es decir, no cubren alojamiento, no cubren alimentación, y que es una responsabilidad del becario el cubrirse esas necesidades. Entonces, sí es importante que lo revisemos, y de igual forma sí es bien importante que seamos honestos a la hora de aplicar, si contamos de verdad con esa capacidad financiera de poder cubrir lo que no cubre la beca. Porque a veces es el caso que las personas aplican sin tener certeza de que puedan cubrir esa parte de la beca, y cuando se les otorga la beca, entonces empiezan a buscar cómo van a hacer. Y en nuestro caso, como les decía en un principio, nosotros no contamos con un financiamiento para poder cubrir esa parcialidad que no cubre la beca. Entonces sí es importante
tener información al respecto sobre otros programas que puedan cubrir la parcialidad de la beca. De repente también tener información suficiente sobre préstamos bancarios estudiantiles que puedan ayudarnos pues a mantener o a mantenernos durante nuestro periodo de estudio, y de igual forma pues que no se convierta en una carga demasiado pesada cuando hayamos finalizado, ¿verdad? Pero eso ya es a criterio personal de cada quien, pero sí es una parte bien importante y una parte que determina el tema, que determina la hora de aplicar a una beca o no. Aquí se trató de resumir en pocos puntos cuáles son los requisitos generales. Esto no está escrito en piedra, esto no quiere decir que también son los únicos requisitos que se solicitan, sino que se trató de resumir y puntualizar aquellos que son más comunes. Es decir, contar con un grado académico de requerido. Esto es bien importante, por ejemplo, para aquellas personas que están estudiando que quieren, mejor dicho, estudiar una maestría, porque a veces quieren aplicar siendo todavía egresados, y eso no es una opción para poder aplicar. Usted tiene que haber finalizado todas sus evaluaciones y ya contar, tal vez no con un título universitario como tal, es decir, el documento, pero por lo menos sí poder respaldar con una constancia desde la universidad que usted ya es un profesional graduado. Aunque tal vez no haya recibido todavía el título o aunque no haya tenido todavía su acto de graduación como tal, sí debe de poder respaldar ese punto con una constancia, en el que indique que a usted lo único que le hace falta es la entrega del documento. Entonces, esto es importante para aquellos que quieren estudiar maestrías, porque en calidad de egresado no se puede aplicar. Cada convocatoria puede tener características muy particulares, como por ejemplo el poder pedir un promedio mínimo. Esto es bien importante revisarlo porque en algunos casos puede ser 8, en algunos casos puede ser 7, en algunos casos pueden también pedirnos hasta que transformemos o convirtamos nuestro sistema de evaluación local a uno internacional, por ejemplo un SAT, etcétera. Entonces sí es importante, y en algunos casos no se solicita. Eso no quiere decir que no sea determinante a la hora de revisar un perfil el hecho de que alguien cuente con mejores calificaciones que otro, ¿verdad? Pero si la convocatoria no pone como requisito la excelencia académica, entonces no es porque no es necesario. Otra solicitud que puede tener la convocatoria es el pedir que tengamos un certificado de algún tipo de estudio requerido, es decir, que tengamos un certificado del idioma inglés, que tengamos un certificado del idioma ruso. Les digo esto porque, por ejemplo, yo estuve en una reunión en la mañana con universidades de Rusia y decían que en efecto que ellos solicitaban un nivel de idioma ruso de acuerdo a lo que ellos habían establecido. Entonces, de repente sí es necesario que lo podamos respaldar con un documento. ¿Por qué hago énfasis en poder respaldarlo? Porque a veces lo que nos dicen, no, es que mire, yo fui a 11 niveles del centro cultural. O no, mire, yo fui a no sé cuántos niveles de la UCA, del ITCA, de la Americana, de la Academia Europea. Sí, y está bien, y no significa, o se demerita de que usted tenga conocimiento del idioma inglés. Pero si la convocatoria lo que está pidiéndonos es que lo respaldemos con el TOEFL, lo único que va a valer es el TOEFL, no el que usted diga que ha recibido 12 cursos o que terminó todos los niveles de un aprendizaje del idioma, sino que usted tiene que llegar hasta el final, y en este caso, si ya cuenta con todo ese estudio previo, pues ya tiene la capacidad de poder tomar una evaluación para el TOEFL. Entonces, es importante que también leamos bien la convocatoria para que podamos conocer si es necesario tener solo conocimiento del idioma o se tiene que respaldar con algún documento. Lo que les decía de la edad requerida, normalmente puede ser una convocatoria que requiera rangos de edad, por ejemplo, entre 18 y 25 años para una primera carrera y entre 25 a 45 años para una maestría y entre 35 y 55 para un doctorado. Hay convocatorias que sí establecen bien fijos sus rangos, hay otras que no, eso quiere decir que no hay un límite de edad, pero por decirles algo, sí hay más flexibilidad a poder tener menos edad
y cumplir con todos los requisitos que nos permita poder ser un candidato, a que superemos el límite de edad aunque tengamos todos los requisitos. Entonces, sí es importante que eso lo evalúen a la hora de aplicar y también, pues, si tal vez no cuentan con la edad requerida, poder correr el riesgo, pero estar seguros que también a la hora de evaluar va a prevalecer aquel que tiene la edad y que cumple con los requisitos, ¿verdad? Otra cosa importante a la hora de las convocatorias es todos los temas de cartas de recomendación académica, es decir, esta carta debe ser de alguien que les impartió clases. Se pide en convocatorias tanto de primeras carreras como de maestrías y de posgrados. Entonces es bueno el poder recopilar esos documentos cuando estamos estudiando, porque a veces pasa el tiempo, queremos ir a buscar a aquel profesor que nos dio clases en el colegio o en la universidad y es posible que esta persona ya no trabaje en el mismo lugar y ya no sea imposible poder localizarlo. Entonces, lo ideal es que las cartas no tengan fecha de repente y poder, ¿cómo se llama?, solicitarlas con anticipación cuando tenemos un contacto directo con nuestros profesores y también de repente que se acuerdan de nosotros, ¿verdad? Y pueden dar una opinión más certera a alguien al que nosotros volvamos a contactar 1000 años después y ya no se acuerden ni siquiera de quiénes somos. Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta si todavía están estudiando, el poder solicitar estas recomendaciones. En algunas convocatorias pues se solicita que se realice un examen médico. Por decir algo, por poner un ejemplo, la convocatoria de becas para China tiene un formulario muy específico para el tema de salud y en este caso este documento tiene que ser llenado por un médico y el médico tiene que saber hablar inglés porque el documento se tiene que llenar en inglés. Entonces hay que buscar pues la persona que lo va a poder hacer y para poder llenar o para poder completar ese formulario, esta persona tiene que haber presentado una serie de exámenes médicos para que el médico tenga esta información y poder completar los campos. Entonces, es importante pues de repente que se cuente con un pequeño presupuesto, porque cuando usted decide aplicar a una convocatoria, hay en algunas donde no va a haber necesidad de incurrir en ningún gasto, pero habrán algunas que sí, como por ejemplo el tema de los exámenes médicos, como por ejemplo que se soliciten traducciones y que éstas sean notariadas, que se pidan documentos notariados, copias notariadas. Entonces, sí es importante que se designe un pequeño presupuesto para poder hacer todas estas vueltas, por decirlo de alguna forma, y que usted esté preparado pues para poder asumir esos costos, porque sí es responsabilidad de cada becario. Hay que completar correctamente los formularios. Yo les decía hace poco en una charla de que ahora pues debido a la virtualidad y que hemos disminuido, por decirlo de alguna forma, el contacto que se pueda tener cara a cara con alguien que nos esté evaluando, de repente los formularios son la única carta de presentación que nosotros tenemos frente a esta persona o frente a esta universidad o gobierno, lo que sea que nos está evaluando nuestro perfil. Entonces, mientras más completo este formulario vaya, mejor van a poder darse una mejor idea de quiénes somos, qué es lo que queremos, cuáles son nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras notas, información académica, etcétera. Entonces, es bien importante que lo llenemos de una manera muy metódica, de que de verdad completemos toda la información que se nos está solicitando, porque esa va a ser nuestra primera carta de presentación y es posible que la única, porque ni siquiera lleguemos a tener contacto con alguien, sino que únicamente van a ver diferentes perfiles y a partir de eso van a tomar una decisión. De repente, si la convocatoria pide que se pueda presentar una carta de postulación de la institución, pues eso se va a solicitar. ¿Hay una diferencia entre una carta de postulación y una carta de recomendación? Sí, son dos documentos totalmente diferentes, porque una carta de recomendación académica, como les decía, debe de ser presentada por alguien que les impartió clases, que fue su profesor. En cambio, en una carta de postulación, esta puede ser de repente extendida por el rector de la universidad, que de repente jamás en su vida nos vio o no nos conoce, pero que pueda indicar que usted estudió en esta universidad, que la universidad tiene conocimiento de su postulación y que respalda, por lo tanto, que usted aplique.
No quiere decir que si no tiene una carta de postulación entonces no puede aplicar, no, pero es un documento que argumenta de mejor forma su perfil profesional, por decirlo de alguna forma, a la hora de aplicar. Cada convocatoria es diferente, como les decía, cada una tiene sus requisitos muy propios, cada una tiene diferentes edades, no lo que pide China es lo mismo que pide Japón, no lo que pide Japón es lo mismo que pide Corea, ni lo mismo que pide Tailandia, o sea, todas son muy diferentes y eso no significa que de repente algunos documentos sí nos puedan servir para unas y para otras, eso sí, porque hay documentos muy generales o que se solicitan siempre, que es por ejemplo un título, unas notas certificadas, eso de repente sí puede ser coincidente en todas y que sea un requisito que se repita en cada una. Pero otros temas como que la persona sepa inglés o no, que conozca algún otro idioma o no, entonces esas son cosas muy peculiares o muy específicas de cada una. Entonces es importante que lo tomen en cuenta para que no de repente, porque no lograron completar el perfil o porque no sentían que fuera el perfil requerido para aplicar a una beca en China, entonces de repente ya no van a aplicar a la de Japón porque lo mismo van a estar pidiendo. No, o sea, son totalmente diferentes. Entonces, para que también no descarten la posibilidad de que si no funciona para una, pues sí puede funcionar para otra. Las formas de aplicar, una de ellas es, bueno, en realidad son dos formas de aplicar. Una de ellas es a través de la EXPO. Es decir, en este caso nosotros como agencia recibimos esta convocatoria de parte de nuestra fuente cooperante, así es como nosotros denominamos a nuestro socio, en este caso que puede ser un país, puede ser una universidad, puede ser una institución de educación superior, puede ser un gobierno, etc. Revisamos esta convocatoria, es decir, nos aseguramos de que cada uno de los campos nos ha quedado claro y que no tenemos ninguna duda al respecto, porque mientras más clara tengamos nosotras la convocatoria, pues mejor vamos a poder brindar información y asesoría sobre esta, ¿verdad? Luego de revisarla, nosotros nos encargamos de publicarla o de divulgarla en un sistema, que ya más adelante se los voy a enseñar, que es nuestro sistema, en su diminutivo es SISI, y también las compartimos por medio de correo electrónico. Luego de publicar esta convocatoria se da un periodo de consultas, es decir, hay un periodo que nosotros llamamos periodo de aplicación en realidad, que es donde usted puede revisar la convocatoria, hacer consultas al respecto, asegurarse que la documentación que tiene es la que se está solicitando. Entonces ese periodo se da, en algunos casos puede ser tan largo como un año, como puede ser tan corto de repente aparecer que únicamente tenemos 15 días para poder aplicar. Entonces, eso es importante también que lo tomamos en cuenta porque el periodo de aplicación no es el mismo para todas. Luego se da un periodo de recepción, una vez que se cierra el periodo de aplicación, porque hay un inicio y un fin, es decir, hay una fecha de inicio y una fecha de finalización, se da todo el tema de la recepción de la documentación, pero sobre todo de la revisión de esta documentación. Que nos aseguremos que ha sido tal cual como lo solicita la convocatoria, que no haga falta nada, que los documentos sean tal cual como se pidieron. Entonces, tratamos de procurar que sea un periodo que nos dé un margen en el que podamos poder solventar observaciones. No siempre se da el caso, es decir, podría ser que no nos dé la convocatoria para poder tener un periodo en el que le podamos decir, mire, aquí le va de regreso la convocatoria, la aplicación porque le falta esto, porque le falta lo otro. O sea, hay en algunos casos que sí vamos a poder hacer ese intercambio, pero en otros casos donde ni modo. O sea, así como se aplica, así se revisa y así se manda. La oficialización en este caso, cuando es por medio de la EXPO, la realizamos nosotros, es decir, oficializamos ante nuestro socio las candidaturas que estamos presentando, es decir, ellos únicamente. ¿Por qué a veces se tiene que realizar esta oficialización? Porque en algunas convocatorias ellos únicamente van a aceptar aquellas que son presentadas por nosotros. Es decir, a veces la gente puede decir, no, yo voy a aplicar por mi lado y a ver cómo me va. No, porque hay algunas que únicamente van a aceptar las aplicaciones que sean oficializadas por el gobierno. Luego ya queda, digamos, en la cancha de nuestro socio el proceso de evaluación y de selección,
y ellos hacen pues una exhaustiva revisión de lo que están buscando. Esto puede incluir no únicamente la revisión de documentos, sino de repente puedan programar entrevistas también. Entonces, para todo eso tenemos que estar preparados. Luego, pues posteriormente a que ya se haya hecho una revisión y ya se tenga la selección del becario o de los becarios, pues tanto por medio de ellos como por medio de nosotros se hace de conocimiento y se le anuncia directamente a los becarios que han sido seleccionados. O sea, no es que se hace una publicación como tal para que lo sepa todo el mundo, sino que es más que todo únicamente dirigida a los becarios que han sido seleccionados. Esto es importante que lo tomen en cuenta porque en algunos casos pues no siempre se les notifica a los que no han sido seleccionados, pero pues a partir de un tiempo que normalmente la convocatoria siempre indica cuándo va a ser el periodo de aplicación y el periodo de revisión, mejor dicho, si usted ve que ya pasó la fecha y no ha recibido ninguna información es porque lastimosamente pues no ha sido seleccionado. La otra forma de aplicar es la que nosotros conocemos como de aplicación directa. El ciclo empieza de la misma forma, es decir, se da una recepción de la convocatoria por parte de nuestra fuente cooperante. Aquí nosotros nuevamente revisamos el documento y lo difundimos por medio de nuestro sistema y por medio de correo electrónico. Aquí la asesoría, lastimosamente, ya no la damos nosotros. Aquí digamos que perdemos un poco el control y el rastro de la información porque normalmente todo se hace en una plataforma diferente, no lo hacemos por medio de nuestro sistema, sino que en el sistema nuestro únicamente divulgamos la información, pero en el sistema de este socio que ha habilitado, que puede ser una página web, una plataforma, etcétera, usted va a recibir no solo la información, sino que posiblemente tenga que crear un usuario y una contraseña. Ahí van a estar los contactos de las personas que pueden ampliarle más la información, etcétera. Ahí es donde usted va a llenar formularios, adjuntar documentos, todo lo realizan en una plataforma diferente. También se da un proceso de selección y de evaluación, como se da en la aplicación que ya les comenté. Y aquí el anuncio por parte el anuncio para los becarios se da únicamente por parte del socio cooperante. Aquí, como les decía, nosotros perdemos un poco el rastro de esta información porque como se hace en otra plataforma donde nosotros no tenemos mayor intervención, sí es posible que desconozcamos quiénes han sido las personas seleccionadas. Entonces, sí es bien importante que usted siempre mantenga activo un correo electrónico y un número de teléfono que de verdad sean suyos, no, más allá de que de verdad sean suyos, que de verdad estén activos, porque sí nos ha pasado y es bien triste que de repente se pierdan oportunidades de beca porque usted puso un correo que nunca revisa, o de repente puso el correo institucional y usted ya no trabaja en el mismo lugar, o pone un teléfono que usted es de los que cambia teléfono cada 6 meses, o sea, el número de teléfono. Entonces, sí es importante que los contactos que ponemos sean de verdad contactos actuales y que tenemos acceso a ellos y que revisamos sobre todo continuamente, porque también eso es otro. A veces nos pasa que ponen un correo electrónico que nunca revisan. O sea, que lo revisan una vez al mes y cuando ya lo vienen a ver, ya todo lo que se puso durante ese mes ya está hasta vencido. Entonces, vuelvo y repito, es importante que sean contactos que usted revisa continuamente. Y sobre todo, si usted está en un proceso de aplicar a una oportunidad de beca, usted tiene la obligación de estar pendiente de cualquier notificación que le pueda llegar, porque le puede llegar notificaciones de le falta un papel y tiene que mandármelo y tiene hasta la noche para poder hacerlo. También pueden llegarle de mañana hay entrevista, tiene que presentarse en tal lugar a tal hora para poder seguir con el proceso. Hasta también usted ha sido otorgado de la beca, pero tiene 24 horas para responder que acepta. Entonces, sí es importante que usted esté sumamente pendiente. O sea, no es válido que ustedes nos digan, no, es que como no reviso ese correo, o no es que como yo lo reviso cada vez a la semana no me di cuenta. Entonces, tengamos mucho cuidado en esa parte, porque de verdad que se pueden perder oportunidades por eso mismo. Como les decía, nosotros contamos con un sistema que ya no únicamente nos sirve para divulgar,
sino que también por medio de este las personas pueden aplicar a las convocatorias que ellos decidan que quieren participar. Ya se lo voy a mostrar después en tiempo real, digámoslo, esto es solamente una imagen. Y estos son nuestros contactos. En la parte de arriba pues podrán ver el sitio web. Ese mismo sitio web es el que los redirecciona también a nuestro sistema, que es el Sistema Integrado de Cooperación. Ahí es donde ustedes van a poder ver todo el tema de becas y les quedan los contactos tanto míos como de la licenciada Ana Yolanda Arevalo, quien es la coordinadora interinstitucional y cooperante, mi jefe inmediata, para que nos puedan hacer cualquier tipo de consulta, ya sea por correo o por teléfono, como les resulte mejor. O sea, no es que únicamente respondo correos o respondo teléfonos, cualquiera de las dos formas, pero que a mí lo que más me interesa es que a usted le quede más claro. Si usted cree que es más fácil hablándolo por teléfono, mejor hablemoslo por teléfono. Si usted cree que al responderle un correo le va a quedar claro, le puedo responder un correo. No les pongo también, por ejemplo, ¿no? Antes lo hacíamos, pero ahora es menos recurrente, tanto por seguridad de la persona como por seguridad de las personas que trabajan aquí, el tema de que vengan a la oficina. Ya no es necesario, o sea, bueno, esto es un vivo ejemplo que ya no es necesario. Entonces, podemos tener hasta videollamadas de repente si fuera requerido, para evitar que la persona pues tenga que desplazarse hasta la oficina y así pueda recibir la información. Ahí, como les repito, les dejo mis contactos para que ustedes puedan hacer cualquier tipo de consulta. Y no sé si damos ahorita un espacio de preguntas o si prefieren que continuemos, porque tengo un tutorial y posteriormente pues les enseñaría el sistema. No sé los organizadores qué piensan, si continuamos o si damos un pequeño espacio a partir de la información que hemos compartido ahorita para alguna consulta o duda que alguien pueda tener. Tenemos dos consultas que han hecho en el chat y, licenciada, me permito leerlas. Una es si es necesario que el maestro o catedrático trabaje todavía en la institución para aplicar a alguna de estas becas. No, no es necesario. O sea, lo importante es que la persona pues haya sido alguien que le ha impartido clases. De repente también, o sea, confiamos en la ética de la persona que está aplicando, que en efecto es alguien que le ha impartido clase, ¿verdad? El quien está extendiéndole este documento, pero no. O sea, si la persona ya no labora en el mismo colegio o ya no está laborando de repente porque ya está retirado, no hay ningún inconveniente. O sea, no tiene que estar laborando en el mismo lugar. Otra consulta, ¿cuándo es el tiempo ideal para iniciar estos trámites de documentación en general para aplicar a esa beca? ¿Si habrá algún periodo que usted nos pueda indicar para dar inicio a este proceso? Es que depende de la convocatoria a la que quieran aplicar. O sea, si usted quiere aplicar a la convocatoria de China, le digo de que la aplicación de China se abre en diciembre y termina en enero. Si usted quiere aplicar a la convocatoria de Japón, esta se abre en marzo y termina en abril. O sea, no le puedo especificar un periodo como tal de cuál es la mejor época para empezar. Es que en realidad oportunidades de becas hay todo el año. Entonces ahí usted decidirá a cuál es la convocatoria que usted quiere aplicar. Es posible que si usted se ingresa ahorita, hay alguna oportunidad a la que usted pueda aplicar o no. Entonces por eso es que es bien importante que tengamos como el hábito de revisar este sistema continuamente, por lo menos una vez a la semana, porque lo que usted ve esta semana no va a ser necesariamente lo mismo que va a ver la próxima. Y por no haberlo revisado en 2 semanas, por decir, pueden pasársele oportunidades que tal vez usted podía o quería aplicar. Entonces, no hay un periodo específico, como les digo, ahí dependerá de la convocatoria que ustedes elijan, que es a la que quieren aplicar. Y tener bien claro cuál es el periodo de inicio y el periodo de finalización de esta aplicación. Tiene apagado el micrófono, creo. Perdón, bueno, tenemos otras consultas si en los procesos para aplicar a estas becas es considerado las notas tanto de bachillerato como de estudios superiores. No, o sea, vuelvo y repito, depende de qué es lo que usted está aplicando. Si usted está aplicando para una primera carrera, únicamente le van a solicitar las notas de bachillerato.
Si usted está aplicando para una maestría, únicamente le van a solicitar las notas de su carrera universitaria. Si usted está aplicando para un doctorado, únicamente le van a solicitar las notas de su maestría. Entonces, únicamente es del grado superior anterior en lo que le van a solicitar. O sea, no es que para la maestría le van a pedir las del colegio, las de la universidad, etcétera. No, únicamente es el grado superior anterior al que ahora queremos cursar. Vamos a dar un espacio para los que deseen encender sus micrófonos y hacer su consulta directamente en este momento para que usted pueda ayudarnos con esa respuesta. Vale. Sí, perfecto. Tenemos a Tania Rodríguez. ¿Puede encender su micrófono, Tania? Lo escuchamos. Hola, muy buenos días. Y bueno, yo tenía una consulta. Anteriormente, esto es como un rumor, ¿verdad? No estoy segura, pero quería confirmar si esa información es así. Me decían que para aplicar para becas era necesario realizar el proceso de tesis ya a la hora de hacer el proceso de graduación y que los otros procesos como una preespecialización o también está la opción de una pasantía no aplican en este caso cuando se quiere aplicar a becas. Quiero saber si eso es así o no importa como por qué proceso uno haga su proceso de graduación. No, la verdad que es indiferente, o sea, porque de qué forma haga su proceso de graduación. Como yo les decía durante la presentación, cada convocatoria tiene cosas bien específicas que solicita, pero por decir algo, si la convocatoria si la convocatoria para una maestría únicamente nos está pidiendo que respaldemos, que ya contamos con una carrera universitaria, ya mencioné una licenciatura o una ingeniería, podemos presentar completas nuestras notas certificadas de la universidad de los 5 años que duró y tal vez no tengamos el título como tal todavía, pero ya la universidad nos pueda extender un documento que indique que lo único que estamos esperando es la entrega de ese documento, ya con eso basta y sobra. Cada universidad pues tiene procesos muy propios de la forma en la que evalúa y gradúa, digamos, a sus estudiantes. O sea, eso no tenemos ninguna intervención ni tampoco hace una diferencia, sino que es, más que todo es como cumplir con lo básico, por decirlo de alguna forma, es que es el tener unas notas certificadas completas y a contar con todos los procesos de evaluación finalizados. O sea, si usted todavía no se ha sometido a la defensa de la tesis, no podría aplicar todavía una beca, porque no es que la quiera salar, pero no sabemos si la va a pasar o no, entonces no podría ser una candidata idónea para poder aplicar a una beca todavía, sino que tendría que haber pasado esa defensa, ya tener certeza de que ya no le falta ninguna otra evaluación y entonces usted ya puede aplicar. No sé si aclaré su duda. Sí, muchas gracias, licenciada. Bueno, ya sabe. Consulta en el chat que si al finalizar los estudios en el extranjero se debe realizar un servicio social o algo similar ya en El Salvador. No. O sea, si usted, o sea, no sé si responderá la pregunta que me está haciendo, pero por decir algo, hay muchas becas, y quizás el ejemplo más claro es China, en el que usted tiene la obligación de regresar. Porque eso es una pregunta muy recurrente, si ustedes después se pueden quedar trabajando. En la mayoría de las becas no. ¿Por qué? Porque usted lleva un estatus migratorio de estudiante. Entonces, si ya usted decide quedarse trabajando, digamos que se quedaría de alguna forma como ilegal, pues, o sea, no dentro del proceso o de la forma en la que usted ingresó a ese país. Entonces, por ejemplo, en su gran mayoría las becas obligan a la persona a que tenga que regresar, digamos, a finalizar ese ciclo como tal en el que se cierra su beca, regresar a su país. Esto no quiere decir que si usted ha dejado procesos en el país a los cuales quiera o pueda regresar, no significa que no lo pueda hacer. O sea, a lo que me refiero es que si la beca obliga a que usted tiene que regresar aunque decida regresarse 6 meses después. O sea, eso no hay ningún problema. Pero ya usted regresa bajo otro perfil migratorio, ya no como un becario.
En el caso de servicio social aquí, no, pero sí, por ejemplo, hay algunas convocatorias que de repente sí les piden a los becarios que finalicen sus estudios que al menos laboren 2 años como mínimo en una institución de su país. Entonces, todas estas condicionantes que les estoy mencionando no son términos que se sacan de la manga y que usted los desconozca en el momento en que usted ha sido, en el momento en que, ni desde el momento en que usted aplica desconoce estos términos. Están mencionados dentro de la convocatoria y dependerá de qué tan exhaustivo ha sido usted para leerla, pero si la convocatoria indica que usted tiene que regresar 2 años a trabajar en una institución de su país, tiene que hacerlo. O sea, no se va a ir como un servicio social, sino que digamos que es una manera de que usted retribuye todo lo que ha aprendido fuera a su país, porque de alguna forma pues usted aplicó a un programa de becas oficializado por su país, en este caso por El Salvador. Entonces, eso sí es importante que lo tomen en cuenta, porque si usted de repente no está dispuesto a tener esas restricciones, pues quizás ese no es el programa ideal para usted para aplicar. Muchas gracias, licenciada. Si gusta, podemos continuar con su ponencia. Ok, ahorita lo que voy a hacer es presentarles un video, solo me confirma por favor que lo puede ver la imagen. ¿Se podía ver la imagen? La imagen que está en este momento es la de los contactos, licenciada. Ah, ok, espérenme entonces. Quiero ver. Puedo tenerla para volver a compartir. Veamos. ¿Ahora? Sí, ya se ve. Vale, perfecto. Voy a apagar el micrófono y usted me dice que espero que no tengamos ningún problema con el audio. ¿Lo escucha? No tiene audio, licenciada. A ver, permítame. ¿Puedo poner el audio? Espera, voy a apagar el micrófono. Hoy sí creo que ya se va a poder. Ahorita se los pongo. Ingresa al CICI y selecciona el icono de becas. Revisa el listado de las convocatorias vigentes e identifica la que sea de tu interés. Encontrarás información del periodo de realización de estudios, periodo de aplicación a la beca, país de estudio, documentos requeridos, archivos descargables, entre otros. Si cumples con los requisitos, presiona el botón Registrarme. Ingresa los datos solicitados: nombre completo, DUI, fecha de nacimiento, correo electrónico y una contraseña. Escribe el código de verificación y da clic en el botón Registrar. Recibirá una notificación al correo electrónico para confirmar el registro.
Luego, podrá ingresar al sistema y deberá actualizar sus datos, completando la información de departamento y municipio. Para enviar tus documentos, deberás ingresar a postulaciones por entregar. Seleccionas la convocatoria de tu interés, previamente identificada, y adjuntas los documentos requeridos en una carpeta comprimida. Selecciona la casilla de enviar, y da clic en el botón guardar. Todas las postulaciones serán remitidas para el proceso de revisión y selección de los beneficiarios de la beca, y posteriormente tu resultado será notificado por correo electrónico. No sé si logran ver ahorita mi pantalla. Sí. Ok. Para que puedan... ahorita lo que quiero hacer es enseñarles como el sistema en tiempo real, para que ustedes pues puedan utilizarlo y puedan como revisarlo y ver qué es lo que nosotros tenemos publicado. Como les decía, esta es la primera página, o sea, la página principal, digamos, a la que ustedes se redireccionan desde nuestra página web, y donde ustedes tienen toda la información de becas, pues en el apartado específico de becas en este caso. Aquí les va a aparecer un listado que es de todas las becas que se han publicado. O sea, aquí todavía este sistema es más o menos nuevo, por decirlo de alguna forma, entonces no tiene todavía ciertos ajustes que hay que realizárselos. Como de repente que pueda ordenar las convocatorias desde las que están vigentes hacia las que no están vigentes. Entonces, como eso todavía nuestro sistema no lo puede hacer, lo que yo les recomiendo es que se ubiquen en esta columna que se llama fecha fin de postulación, y al presionarla 2 veces, se fijan que automáticamente ordena, ahorita digamos ordena todas las celestes y las blancas van después. ¿Qué significa eso? Que todas las celestes son aquellas que están vigentes y todas las blancas son las que ya no están vigentes. Aún puede dar un margen de error. Si pueden ver esta de México, tiene un error en esta fecha, pero bueno, digamos que esas son cosas que se van a ir ajustando. Pero la gran mayoría, digamos que el 85% de la información que está publicada está verificada y está correcta. Entonces, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, las convocatorias que se encuentran vigentes en este momento. Les quiero enseñar una que creo que puede ser ahorita la que más les puede interesar, porque digamos que los requisitos no son tan exhaustivos de conseguir. Es, por ejemplo, que tenemos la convocatoria de becas para Chile, que es de maestrías específicamente. Aquí la ventaja que se tiene es que no se está solicitando idioma inglés, porque pues lógicamente lo estudiamos en español. Esta convocatoria la ofrece la Agencia de Cooperación Chilena junto con el gobierno de Chile y diferentes universidades. Como les decía, solicita únicamente el idioma español, y aquí es donde tenemos que fijarnos bien. Lo que me preguntaban en alguna de los casos era cuál es el mejor periodo. Como les decía, no hay ningún mejor periodo, sino que es el periodo de aplicación de cada convocatoria. En este caso, esta convocatoria abrió el 7 de octubre y cierra el 16 de noviembre. Esta convocatoria es únicamente para maestrías. Bueno, aquí ya se pone diferente información, como el objetivo de la convocatoria. Se menciona que hay un listado de los programas que están acreditados, es decir, de los programas que se encuentran dentro de esta convocatoria. Deben ser salvadoreños residiendo en el país, es decir, no se puede aplicar desde fuera. El perfil del candidato, pues ahí ustedes tendrán que ir viéndolo dentro de la convocatoria. En este caso, se da prioridad a las aplicaciones que se hacen desde instituciones públicas y desde la academia. Pero esto no quiere decir que no se
no se tomen en cuenta aquellas aplicaciones que se realizan por personas que están trabajando en la empresa privada, o aún así hay personas que no están trabajando que también aplican. Entonces eso no hay ninguna limitación. Las candidaturas pues deben de enmarcarse en el programa de maestrías, como les decía. Aquí se da un breve resumen de lo que incluye esta beca, es decir, esta beca nos indica que es una beca completa, perdón, que es una beca parcial, es decir, que no incluye el boleto aéreo, eso es lo único que no incluye esta beca. Nos dice cuánto se nos va a dar de asignación mensual, cómo se distribuye esta asignación, qué tan flexible es la beca, por decir algo, para la persona que decida viajar fuera de Chile en periodo de vacaciones. O sea, digamos que aquí se incluye todo el tema de las condicionantes en cuanto a lo financiero. Luego nos indica todo el listado de documentos requeridos. En este caso, pues esta convocatoria sí solicita que tengamos una aceptación de una universidad chilena que formen parte del programa. Eso sí es un documento que se tiene que solicitar con más o menos un poco de anticipación. No, desconozco cuánto se tarda, pero no es un documento que se da de un día para otro, pero sí debe usted estar aceptado por una universidad para que pueda aplicar. Y como les decía, pues ya una serie de documentos, entre ellos título, currículum, esta solicita una descripción de por qué queremos estudiar esta carrera, cuáles son los motivos para estudiar en Chile. Aquí pide una carta de referencia académica, patrocinio de la institución empleadora. O sea, esto es bien importante porque aunque han habido personas que han aplicado sin estar trabajando, digamos que siempre se la han buscado la forma de que este documento se les pueda llenar de repente porque están haciendo algún tipo de pasantía o trabajan en una empresa familiar, etcétera. O sea que ese documento, pues ustedes sabrán cómo podrán conseguirlo en caso no trabajen. Y hay muchos de los formularios, incluyendo aún el listado de las universidades y de las carreras que están habilitadas, que se encuentran en este campo de archivos descargables, que es donde ustedes pueden pues, descargar un montón de formatos y un montón de información referente a la convocatoria. Esta convocatoria indica que tenemos como fecha límite el 16 de noviembre para poder postular. Entonces, digamos que si ustedes que cumplen con toda la documentación, ya la tienen lista, pues el paso siguiente sería registrarse y crear una cuenta dentro del sistema para que ustedes puedan aplicar a esta beca. Esto es únicamente requerido cuando usted quiere aplicar a una beca, o sea, para que usted pueda estar revisando las convocatorias hasta encontrar la que a usted le interesa, no hay necesidad de crear un usuario y una contraseña, sino que usted lo puede hacer de manera libre. Pero si usted ya cuenta con todos los documentos y ya quiere aplicar, porque ya tiene todo completo, entonces usted puede crear un usuario y una contraseña, como se lo explicamos en el tutorial. Ese sistema, pues no es un sistema todavía, digamos que en su versión final, todavía tiene ciertos ajustes que se le tienen que realizar, pero por decirles, una de las limitantes que tiene es que usted de repente si usted va a aplicar es porque ya tiene todo. No es que usted aplica y sube unos documentos y después se queda con otros pendientes, no, este sistema únicamente le permite subir un solo archivo zip que incluya todos los documentos requeridos. Si usted no los tiene completos, mi recomendación es que todavía no cree ese perfil hasta que ya cuente con toda la documentación, porque así ya, pues ya lo sube sin necesidad de que le haga falta nada, pero si usted sube la documentación y no está completa, pues esperaríamos que usted recibiera una observación y pueda completar esa documentación, pero es posible que la convocatoria no dé tanto tiempo y entonces usted se quede fuera porque no completó todos los documentos. Entonces, eso es para que lo tomen en cuenta. Bueno, básicamente ese es pues nuestro sistema. Como les digo, aquí ustedes pueden estarlo revisando recurrentemente. No es un sistema difícil, es bastante amigable. Nosotros teníamos antes otra plataforma que era la del Ministerio de Relaciones Exteriores, que esa pues nos sirvió en el periodo en el que la ESCO todavía no contaba con una plataforma. Entonces procuramos que no fueran tan diferentes para que
el traslado pues, de los usuarios tampoco fuera tan diferente y no entendieran cómo funciona, sino que es prácticamente igual, con la diferencia de que por medio de este sistema se puede aplicar. Básicamente esa sería mi presentación, pues igual dejo abierto el espacio para preguntas nuevamente y que podamos solventar sus dudas. Y como les digo, los invito a que lo prueben, ¿verdad? A que lo revisen, a que lo estén revisando, mejor dicho, constantemente, porque como les digo, información que puede estar publicada ahorita puede ya no estar publicada después y todo dependerá de esto, de los periodos de aplicación. Muchas gracias, licenciada. Vamos a tener el espacio de que puedan abrir sus micrófonos, que puedan hacer sus consultas directamente. Buenos días. Buenos días. Fíjese que yo no pude ver la página de donde estaba la beca, no me mostraba la pantalla. ¿Cómo? ¿No la pudo ver en la presentación o no la pudo ver ahorita que trató de ingresar? Ahorita la que usted estaba mostrando allí no la pude ver. Los pasos que estaba realizando. Vale, lo que pasa es que eso sí no sé por qué no lo puedo ver. Sí. No sé si Ajá. me podría compartir la página de nuevo, ¿cuál sería? Sí, la página es portal.esco.gov.sb. También Muchas gracias. gracias. También mencionarles que para los que no pudieron estar presentes en este webinar, pues la ponencia ha sido grabada y estará alojada en el canal de YouTube de la universidad para que puedan hacer las consultas y puedan estarlas pues revisando, ¿verdad? Y acá hemos compartido la dirección del portal también para que puedan consultarlo. Tenemos una consulta de Tania Rodríguez. ¿Pueden encender su micrófono? Sí, licenciada, tengo una consulta. Usted mencionaba en el ejemplo que nos estaba brindando de esa beca para Chile, mencionaba que era necesario que una universidad lo haya aceptado. Ese proceso lo tiene que realizar uno aparte, digamos. Sí, ese proceso es personal. Nosotros lo que habilitamos, bueno, lo que en realidad la convocatoria habilita es un listado que usted tiene de información en el que se incluyen todos los programas que están dentro del programa de becas, por así decirlo, los programas de estudio, o todas las carreras, por decirlo así, y todas las universidades que están acreditadas dentro del programa. Usted seleccionará cuál es la carrera que tenga la carrera y la universidad que a usted más le llama la atención. Entonces ya usted realiza esa aplicación de manera personal. En la solicitud sí puede mencionar que está participando, o quiere aplicar el proceso de becas de la AXI, eso sí lo puede mencionar, de repente para que puedan agilizarle la respuesta. Pero igual es un proceso personal y si en dado caso alguna universidad tenga un costo porque usted aplique, pues igual eso se tiene que ser cubierto por el postulante. Perfecto, gracias. Consulta de Moisés Castillo. Hola, buenos días. Yo tenía una consulta. Estas becas únicamente están dirigidas para salvadoreños. Sí, sí. Ok, en el caso de un residente definitivo, no podría aplicar. Tendría que nacionalizarse. Sí, sí, porque porque son oportunidades de becas para salvadoreños, o sea, sí pueden aplicar, o sea, no hay ningún problema. Si usted tiene un estatus legal en el país, usted puede aplicar. No hay ningún inconveniente, o sea, si usted es residente, puede aplicar. Ah, perfecto. Tenemos dos consultas más en el chat. Una es que si en el caso de estar casado, ¿es posible de que el cónyuge acompañe al becario de ser aceptado? Eso tiene que revisar la convocatoria. Hay algunas convocatorias que no tienen esa flexibilidad.
en el que permitan que la persona, si está casada, pueda ser acompañada por su cónyuge. Ahí sí tendría que revisar los términos de la convocatoria en la que usted pueda aplicar. Hay algunas, por ejemplo, que sí, que permiten esa flexibilidad, pero como le digo, no podría decirle que es el caso general, sino que dependerá de la convocatoria a la que quiera aplicar. Otra consulta que tenemos es si es recomendable aplicar a pesar de que le den prioridad a otros campos de estudio. Eso es muy buena pregunta. Vuelvo y repito, y quizás voy a parecer como repetidora, pero por eso es bien importante revisar la convocatoria, porque en algunos casos, por ponerles un ejemplo, Corea, ellos dicen específicamente en la convocatoria que van a dar prioridad a las personas que estudien áreas entre la ingeniería y la ciencia. Ojo con eso, cuando dicen prioridad, no es que únicamente van a seleccionar a gente que quiera estudiar o ciencias o ingeniería, pero obviamente esos perfiles van a tener prioridad, es decir, prioridad a la hora de revisar, prioridad a la hora de que de repente si está versus otro perfil que tengan condiciones muy parecidas o que tengan las mismas notas, las mismas cualidades, etcétera, pero uno quiere estudiar ingeniería y el otro quiere estudiar música, obviamente se le va a dar prioridad al que quiere estudiar ingeniería, pero mi recomendación, y tal vez para darle una respuesta a esa pregunta, es que no lo limite eso. O sea, eso no es una limitante, pero sí tiene que tener claro que si hay una convocatoria que le va a dar prioridad a ciertos aspectos, se le van a dar prioridad, o sea, pero eso no lo hace a usted un candidato de menor importancia, sino que es que hay países que buscan específicamente especializar a las personas que llegan a estudiar ahí en ciertas áreas en las que, digamos, ellos sean un punto de referencia. Entonces, por eso es que tal vez algunas de ellas tengan esos aspectos tan definitivos, pero si mi consejo quiere, no siento que deba de ser algo que lo limite para poder aplicar. Otra consulta, que si es válido aplicar a varias becas o seleccionar la que más le guste o que más pues perfil encaje, ¿verdad? Para ser seleccionada. ¿Cuál sería la recomendación? En el caso que les explicaba en la presentación, cuando la convocatoria es por medio de la EXPO, usted puede aplicar únicamente a una. Pero cuando me refiero a una es a una en ese periodo, o sea, en el que usted ya sepa, en el que usted aplica y se dan los resultados. Una vez que ya tenga resultados y digamos que en el caso usted no fue seleccionado, inmediatamente se puede aplicar a otra. Pero llevar procesos simultáneos, si son aplicaciones por medio de la EXCO, no los puede hacer. Solo puede tener un proceso abierto a la vez. Pero en el caso de las aplicaciones directas, usted puede estar en varios procesos al mismo tiempo porque digamos que no lo coordinamos nosotros, entonces no hay una restricción en ese caso porque ya es criterio de cada quien a cuántas querrá aplicar. Mi consejo muy personal es que no es necesario tener tantos procesos abiertos, o sea, eso no hace ni más ni menos una aplicación, porque también es bien triste que si tenemos muchos procesos abiertos, es posible que nos seleccionen en todos y le hemos quitado la oportunidad a alguien que también está aplicando y que nosotros de repente no es nuestro top 2 o nuestro top 3 ese proceso y ya lo tenemos como descartado, nos interesaba más otro en el que sí ya quedamos, entonces por ética, por empatía, por humanidad, mi recomendación es que estemos aplicando a un proceso a la vez, pero yo lo dejo a criterio de cada quien. Si por medio de la EXCO usted solo puede aplicar a uno a la vez. Una vez que usted ya tenga resultados que no fue seleccionado, al día siguiente usted puede estar aplicando a otro proceso. Muchas gracias, licenciada. Bueno, vamos dando cierre a esta excelente ponencia. Agradecemos a la Agencia del Salvador para la Cooperación Internacional, ESCO, y a la licenciada Celia Gabriela Lemus Romero por su valiosa información de cómo aplicar a una beca en el extranjero. Asimismo, recordarles que el miércoles 9 de noviembre tenemos otro webinar sobre becas Fantel y el día viernes 11 nos estará acompañando la Embajada de Canadá. Siempre pueden participar a través de este medio y recordarles nuevamente que estaremos grabando estos webinars y estarán alojándose en el canal de YouTube de la universidad. Muchas gracias a todos por su participación
Pasen un feliz día.